Bueno, nuevamente por acá en macros aplicadas. En estos días publiqué un video sobre la función if, que es el condicional, y sobre el bucle for to next. En esta ocasión les quiero mostrar un ejemplo, un ejercicio de cómo se usan esas dos instrucciones, el condicional y el bucle. Para ello voy a usar una tabla o una base de datos. Como pueden ver, tengo un nombre, una ciudad, un género, si es masculino o femenino, y una edad. Esta tabla consta de 200 datos, como pueden ver, 4 columnas, y es la que la voy a usar para mostrar el ejemplo de cómo se usa el bucle for to next y el condicional if. Entonces, en este primer ejemplo me están preguntando que liste las personas mayores de 40 años. Entonces, de aquí, de esta lista, es lo que voy a hacer. Voy a recorrer todas las filas, desde la 2 hasta la 201. Voy a recorrerlas y me voy a concentrar en la edad, porque me hablan de que la edad mayor es de 40 años. Entonces me voy a concentrar en la columna D. Entonces, miremos, pasémonos al editor. Aquí tengo la macro. Ejemplo 1. Declaro una variable como integer. La inicializo en 0 y defino mi primer instrucción, que es el for desde el 2 hasta el 201, porque como les dije son las filas que usa la base de datos. Entonces abro el for y como ven también lo cierro acá. Entonces inmediatamente, ¿qué va a hacer ese for? Ese for va a recorrer todas las filas desde las 2 hasta la 201 y en cada una de ellas se va a detener en la columna D. ¿Por qué en la D? Porque es la que tiene la edad y es lo que me interesa evaluar. Entonces voy a preguntar que si if sheets datos rango de su i, D concatenado i es mayor o igual a 40. ¿Por qué es mayor o igual a 40? Porque es lo que me está preguntando el ejercicio. Mayores de 40. Y le incluyo el mismo 40 años. Entonces, pregunto que si esa celda de su i, D concatenado i, es mayor a 40. Entonces, si se me cumple la condición, se me va hacia la hoja de datos ejemplo 1 y me identifica la última fila con datos. Una vez identificada la última fila con datos, me va a hacer la celda, el rango A concatenado última fila con datos más 1. ¿Por qué más 1? Porque la más 1 es la que tiene la fila en blanco. Entonces que en el rango A concatenado UF más 1 me lo haga igual a la celda chip datos rango A concatenado I. Igual algo con la celda B concatenado última fila más 1, que me la haga igual a la celda de datos rango B concatenado I, y así sucesivamente. Y que cada vez que entre a este if, cada vez que se me cumple el condicional, me le agregue 1 al contador. Y cierro con el fin sí. Y continúa el bucle. Cuando haya recorrido todas las filas y haya evaluado toda esta celda, la columna D, simplemente se sale del bucle y me dice que se generaron concatenado con la variable concatenado con registros. Al final me va a mostrar un mensaje que diga se generaron tantos registros. A ver, les voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Cuando la variable i vale 2, él me pregunta que si la celda D2 es mayor a 40. Entonces me viene acá y la D2 es mayor o igual a 40, sí. Entonces si se cumple eso, me va a coger cada una de estas celdas y me las va a copiar aquí en la última fila más 1. Y sigue. Entonces se me cumplió todo, se me cumplió la condición. Entonces entra, me ejecuta todo esto y sigue con el siguiente i. El siguiente i, ¿quién es? I igual a 3. Entonces pregunta, ¿D3 es mayor a 40? ¿D3 es mayor a 40? No.
Entonces, como no es mayor a 40, se lo salta y sigue con el siguiente ahí. Y igual a 4. D4 es mayor a 40. No. No, no es mayor a 40. Entonces, se lo salta. No se cumple la condición, entonces se salta todo y sigue con el siguiente. Y igual a 5. Entonces, D5 es mayor a 40, no. Y se lo salta. Entonces, cada vez que se me cumple la condición de que sea mayor o igual a 40, se va a detener ahí y me va a copiar todos los registros, todos los datos de esa fila en el ejemplo. Miremos, a ver, ejecutemos esa macro, a ver cómo funciona. Vengo, la ejecuto y como ven se generaron 30 registros. Esto en el fondo es un filtro, lo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo con la macro. Entonces, como ven, me copió todos los registros cuya edad es mayor o igual a 40. Si ustedes quieren, se pasan acá, aplican un filtro y van a ver que estos son los resultados. Entonces, si ven cómo uso el bucle for y cómo uso el if. Miremos el ejemplo 2. El ejemplo 2 me dice listar los hombres de la ciudad de Cali. Entonces, me vengo acá al editor, miro mi macro del ejemplo 2 y le digo, lo puedo hacer de dos formas. Entonces, hago idéntico, inicializo una variable con el for desde 2 hasta 201, lo cierro y coloco el mismo MSG bus. Entonces, me voy a concentrar en la fila, en la columna C. ¿Por qué columna C? Porque la columna C me habla del género. Tienen que ser hombres. Entonces, evalúo la celda C. Si es masculino, si me cumple que C sub I es masculino, que vuelva y me pregunte que si además de ser masculino es de la ciudad de Cali. Si se me cumplen las dos condiciones, entra y me ejecuta esto. Evalúa la última fila de la hoja de cálculo ejemplo 2 y me copia cada uno de los registros. El A concatenado última fila más 1 me lo hace igual a datos rango A concatenado I. Y la B última fila más 1 igual a datos rango B concatenado I, y así sucesivamente. Y cada vez que entre en el bucle, en el if, perdón, me lo va a contar. Entonces, como ven, tengo dos condiciones: que sea masculino y que además de ser masculino sea de la ciudad de Cali. Entonces, cuando se me den las dos condiciones, es que me va a ejecutar, se va a meter, digámoslo así, en el condicional, me va a ejecutar estas instrucciones y me lo va a mostrar. Miren que yo tengo dos if aquí. Esto también lo puedo hacer con un AND, es decir, le digo si C concatenado I es igual a masculino y rango B concatenado I es igual a Cali. Se me tienen que cumplir las dos condiciones para que él entre acá y me ejecute estas instrucciones. Y cada vez que entra ahí, pues me lo va a contar y me va a escribir el mensaje que se generaron X cantidad de registros. Miremos el ejemplo. Corramos el primero, ejemplo 2, que se llama la macro. Ejecutamos 10 registros. Como ven, listó todos los masculinos de la ciudad de Cali. Borrémoslo y ejecutemos el que le he llamado 2.1. Ejecutamos, miren, los mismos 10 registros. Entonces, de esta forma uso dos if en el bucle y dos if. El ejemplo 3 es idéntico, sí, muy similar. Dice listar a las personas de las ciudades de Barcelona y Quito. Entonces me voy a concentrar solamente en la ciudad. Entonces vengo al editor, miro mi ejemplo 3 y lo mismo. Inicializo una variable en 0, uso el mismo for, son las mismas filas, no han cambiado. Y le digo que si el rango B concatenado I es igual a Barcelona o datos rango B concatenado I es igual a Quito. Con que una se cumpla, una de las dos, una cualquiera, me va a entrar aquí y me va a copiar cada uno de los registros
de ejemplo 3 en la base de datos y cada vez que entre este if me va a contar y me va a escribir al final el mensaje. Si van viendo cómo es que funciona el for y el if en este caso, en este ejemplo, miremos acá el ejemplo 3. Ejecutamos el ejemplo 3, 18 registros, y como ven me cogió todos los que dicen Quito o Barcelona, me los listó acá. Y el ejemplo es idéntico, me dice listar las mujeres entre 18 y 30 años. Entonces vengo acá, el ejemplo 4, el mismo for, la misma variable con, y le digo, me dice que las mujeres, me está hablando de las mujeres. Entonces le digo que si el rango se subí, porque es donde está el género, si ese rango es igual a femenino, entonces que evalúe si el rango de, que es donde está la edad, es mayor o igual que 18 y menor o igual que 30. Se me tienen que dar las dos condiciones. De esa forma yo defino entre 18 y 30. Entonces, si se me cumplen estas tres condiciones, que sea femenino, que sea mayor o igual a 18 y mayor o menor o igual a 30, entra el if, me ejecuta estas instrucciones, me lo cuenta y sigue con el siguiente if. Entonces, así de esta forma hago tres evaluaciones, que sea femenino, que sea mayor de 18 y menor o igual a 30, y me lo va ejecutando. Entonces miremos a ver, ejecutamos el ejemplo 4 y como ven me generó 53 registros. Me generó las mujeres cuya edad está entre 18 y 30 años. Entonces estos son unos ejemplos de cómo se puede usar el bucle y el condicional if. Esto, como les digo, es simplemente un ejemplo. Cada uno va a definir qué necesita, qué resultados quiere obtener, cómo los puede manejar. Empiece, como es el dicho, a jugar con esas dos instrucciones para generar lo que necesita. Bueno, espero que les sirva este ejemplo, que les ilustre un poquito más esas dos funciones. Muchas gracias por visitar el canal, muchas gracias por haber visto los videos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.